Iván Cepeda y su relación con las FARC, lo que no ha explicado. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Hoy ponemos sobre la mesa un tema que, aunque algunos intenten dar por cerrado, sigue generando inquietudes profundas en la opinión pública colombiana. Se trata del senador Iván Cepeda, una figura que ha construido su imagen como defensor de derechos humanos y promotor de la paz, pero cuya trayectoria ha sido contradecida por estar rodeada de hechos y cuestionamientos que siguen sin una respuesta clara. Para entender el trasfondo de esta discusión, es necesario remontarse al año 2008, un año clave en la historia reciente del país. En este momento, durante una operación militar, fue abatido el comandante guerrillero Raúl Reyes. Tras ese hecho, las autoridades incautaron varios computadores que, con el paso del tiempo, se convirtieron en una fuente de información altamente polémica. Años después, la Interpol realizó un análisis técnico exhaustivo y concluyó que dichos equipos no fueron manipulados ni alterados después de haber sido recuperados. Este punto es especial para comprender el debate, porque en muchas ocasiones se ha intentado mezclar dos discusiones distintas. Por un lado, la validez jurídica de esos archivos en procesos judiciales, cuestionada por haber sido obtenidos en territorio ecuatoriano, y por otro, la autenticidad del contenido. Lo primero fue objeto de controversia legal. Lo segundo, según el peritaje técnico internacional, no lo fue. La información, en términos técnicos, se consideró íntegra. Ahora bien, ¿qué revelaban esos archivos? No se trataba de documentos aislados, ni de simples anotaciones. Eran miles de correos electrónicos, comunicaciones internas, análisis estratégicos y referencias a actores políticos, sociales e internacionales. Dentro de ese amplio conjunto de información aparece mencionado el nombre de Iván Cepeda, específicamente en relación con la movilización del 6 de marzo de 2008, una jornada que, de cara al país, fue presentada como una protesta contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado. Aquí es donde surgen las preguntas que no han sido resueltas del todo. No se trata de cuestionar el derecho a la protesta, ni la legitimidad de esa marcha. El punto de discusión es otro. ¿Por qué una organización armada ilegal analizaba internamente ese evento y hacía referencia a un dirigente político colombiano en ese contexto? Esa es la inquietud de fondo. Durante años, la explicación ha sido que todo se trató de una manipulación, de un montaje diseñado para desprestigiar. Sin embargo, investigaciones periodísticas independientes revisaron esa hipótesis y no hallaron evidencia que la sustentara. Esto no implica automáticamente la existencia de un delito, pero sí debilita de manera considerable la narrativa de que todo fue fabricado. A este panorama se suma otro elemento que añade complejidad. El exparamilitar conocido como alias Víctor, vinculado a procesos judiciales relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por falso testimonio. No obstante, antes de esa condena, afirmó ante la Corte Suprema de Justicia que Iván Cepeda le habría solicitado declarar falsamente a cambio de beneficios. Este señalamiento, aunque no constituye por sí mismo una prueba definitiva, tampoco puede ser ignorado. Hace parte de un conjunto de hechos que contribuyen a mantener abiertas las dudas. También está la cercanía política y pública de Iván Cepeda con figuras como Jesús Santrich e Iván Márquez. Ambos fueron protagonistas del proceso de paz,
pero también terminaron vinculados a hechos que golpearon la confianza de los colombianos. Santrich, tras recuperar la libertad, reincidió en actividades ilegales, mientras Márquez retomó las armas y hoy lidera la llamada Segunda Marquetalia, una estructura que continúa operando en distintos territorios. Y es precisamente ahí donde el debate deja de ser histórico para volverse completamente actual. Porque según investigaciones recientes, la Fiscalía ha presentado como una evidencia sólida que quien ordenó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay habría sido la Segunda Marquetalia. En el curso de las investigaciones apareció el testimonio de alias El Viejo, quien señaló directamente a esta facción como responsable de orquestar el homicidio. De acuerdo con lo publicado, las autoridades consideran esta vinculación como un elemento de peso dentro del caso, pero la situación se vuelve aún más compleja cuando se revisa el contexto político e institucional en el que operan estas estructuras. El 16 de noviembre de 2024, según la Consejería Comisionada de Paz, se conoció una comunicación atribuida a Iván Márquez, en la que las estructuras que aún utilizaban el nombre de Segunda Marquetalia manifestaban que no reconocían los avances ni las actividades del proceso de diálogo en curso, es decir, marcaban una ruptura. Sin embargo, apenas 4 días después, el 20 de noviembre de 2024, otros grupos como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, bajo el nombre de Ejército Bolivariano, anunciaron su intención de continuar en los diálogos con el gobierno. Para ello, decidieron apartarse del nombre Segunda Marquetalia y constituirse como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este nuevo escenario fue formalizado mediante la Resolución Presidencial 202 de 2025, que dio reconocimiento oficial a esa mesa de negociación, ya sin vínculo formal con la Segunda Marquetalia original. Aún así, los hechos posteriores evidencian que las fronteras entre estos grupos no siempre son claras. El 9 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó la Resolución 203 del mismo año, mediante la cual revocó la designación de José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como Zarco Aldinever, como integrante del equipo negociador de paz en representación de la Segunda Marquetalia. Esta decisión se produjo luego de que su nombre empezara a aparecer como uno de los principales sospechosos de haber dado la orden del atentado contra Miguel Uribe. La revocatoria se dio en un contexto en el que ya se había solicitado, desde marzo de 2024, el retiro de varios delegados vinculados a esa estructura. Según el documento oficial, estas personas no hacían parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ni eran voceros autorizados de la misma, lo que evidencia la fragmentación y complejidad de estas organizaciones. En este contexto, el debate sobre Iván Cepeda adquiere otra dimensión, porque su figura no solo está asociada a episodios del pasado, sino también a una línea política que ha respaldado procesos de negociación con estos grupos. Sus críticos sostienen que su proyecto político representa una visión que, en nombre de la paz, ha terminado generando espacios de impunidad y fortalecimiento de actores armados. Aquí es importante hacer una precisión. Afirmar que existe una relación directa de responsabilidad en hechos criminales es algo que solo puede establecer la justicia, pero otra cosa muy distinta es analizar el contexto político, las decisiones, las posturas y las cercanías que generan preocupación en amplios sectores de la sociedad. Y es que el país enfrenta cifras preocupantes. Desde el año 2022 han sido asesinados cientos de líderes sociales. La presencia de grupos armados sigue extendiéndose en gran parte del territorio y los cultivos ilícitos han alcanzado niveles históricos. Todo esto ocurre en medio de una política de paz total que para muchos no ha logrado traducirse en una reducción efectiva de la violencia. En ese escenario, el debate sobre Iván Cepeda no es menor, porque representa una visión de país, una forma de entender la relación con los actores armados y una apuesta política que tiene efectos reales en la vida de millones de colombianos.
Su proyecto ideológico, que busca transformar profundamente las instituciones del país, sus posturas han sido complacientes con regímenes autoritarios como el de Cuba y Venezuela, y su agenda pone en riesgo aspectos claves como la seguridad, la economía y la estabilidad institucional. Pero más allá de las posiciones ideológicas, hay algo que no puede ignorarse: la necesidad de respuestas claras, porque cuando se acumulan documentos, testimonios, investigaciones y hechos que apuntan en distintas direcciones, lo mínimo que puede exigir la ciudadanía es claridad. Y al final, ese es el punto central. Esto no se trata únicamente de Iván Cepeda, se trata de la confianza en las instituciones, de la credibilidad de los procesos de paz y del tipo de país que se está construyendo. Porque la paz no puede ser solo un discurso, tiene que traducirse en resultados reales, en seguridad para los ciudadanos, en justicia para las víctimas y en garantías de no repetición. Y para que eso sea posible, quienes tienen responsabilidades públicas deben estar dispuestos a responder, a explicar y a asumir el peso de las preguntas que surgen de su propia trayectoria. Gracias. Muchas gracias por escucharme una vez más en este su podcast Píldoras del Saber. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la coyuntura, compártelo con tus amigos y con tus familiares. Nos reencontraremos, Dios mediante, en el próximo episodio para seguir pensando el país y el mundo en este espacio creado para dialogar ampliamente, con criterio y contexto. Hasta pronto.